tardes, me presento, soy Julián Vigiano, residente de Medicina Interna de la Universidad ICESI, y hoy tengo el honor de presentarles al doctor Jairo Quiñones, quien coordinará la sesión de neurología. El doctor Jairo Quiñones es neurólogo de la Universidad del Bosque, especialista de la Fundación Clínica Valle de Lille y uno de los pocos neuroinmunólogos del país. Doctor Quiñones. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, gracias Julián por la presentación. Tengo el honor de moderar el módulo de neurología del Congreso. Tenemos 2 conferencias y posteriormente un espacio para preguntas y respuestas. La primera conferencia está a cargo de la doctora Yuri Takeuchi, neuróloga, subespecialista en neurofisiología, quien nos va a hablar sobre cefalea, conceptos prácticos. Doctora Takeuchi, bienvenida. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta presentación. Es una parte del Congreso de Actualización en Medicina Interna Hospital Futuro. Voy a mencionarles algunos conceptos prácticos sobre el diagnóstico y el manejo de los dolores de cabeza de las cefaleas. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que los dolores de cabeza son los trastornos más comunes del sistema nervioso. Se estima que en el mundo casi la mitad de la población adulta ha tenido un dolor de cabeza significativo en el último año. Y a nivel mundial, solamente una minoría de los pacientes con dolor de cabeza se diagnostican apropiadamente por un profesional de la salud. Es decir, que los dolores de cabeza, las cefaleas, han sido subestimadas, subreconocidas y subtratadas. Además, las cefaleas recurrentes, las cefaleas crónicas, generan una altísima carga personal y social por el dolor, por la incapacidad, por el daño a la calidad de vida y los costos financieros. En ese sentido, el estudio de la carga de enfermedad global, actualizado en el 2013, ha dicho que las cefaleas son la tercera causa mundial de discapacidad y de costos y de años perdidos por discapacidad. La siguiente. Este es un caso específico de una paciente con dolor de cabeza que consulta al servicio de urgencias. Lo traje aquí como ejemplo de lo que es más corriente y más usual ver en los servicios de urgencias con los pacientes que consultan por dolor de cabeza. Esta es entonces una mujer de 45 años que va a urgencias por un dolor de cabeza que lleva 8 horas de evolución, que es muy intenso, que es en toda la cabeza, pero más severo del lado derecho. Ella define esto como que se le estallara la cabeza. Este dolor empeora cuando se agacha, sube las escaleras y por eso evita moverse y tiende a permanecer quieta. Se acompaña además de náuseas y vómito y además no tolera la luz ni los ruidos, no quiere que le hablen, ni la miren, ni la toquen. Ha tomado en los días previos, en las horas previas, acetaminofén 1 gramo e ibuprofén 400 miligramos sin mejoría. No tiene historia de enfermedad o consulta médica previa y refiere que aunque ha tenido episodios de cefalea severos, son más frecuentes en relación con sus periodos menstruales. El examen neurológico es normal. Le realizan en urgencia una escanografía cerebral simple, que es normal, que descarta sangrados intracerebrales. Le aplican una ampolla intramuscular de tramadol y le dan salida. La siguiente. Entonces, quiero enfatizar algunos puntos sobre lo que es importante en la evaluación de los pacientes que consultan por dolor de cabeza. Lo primero y más básico es la historia clínica. La historia clínica con la descripción del modo de comienzo del dolor de cabeza, si este ha sido rápido, ultra rápido, versus si el dolor de cabeza se ha ido haciendo progresivo en una forma lenta o escalonada. ¿Dónde duele la cabeza? Si es en región occipital, si es global, si es hemicráneo, si estaba realizando alguna actividad que le parezca que haya desencadenado ese dolor de cabeza. Es el ejercicio antes o durante el comienzo del dolor de cabeza. Actividad sexual en el momento en que tiene el pico del dolor de cabeza. Si tiene además síntomas focales, se le duerme una parte del cuerpo, tiene paresia de algún lado del cuerpo, tiene dificultad en el lenguaje. La historia de qué medicamentos ha tomado, las cantidades, las dosis y la frecuencia de ese consumo de medicamentos.
Si hay historia familiar de algún evento importante, historia familiar de enfermedad cerebrovascular, historia familiar de aneurisma, historia familiar de migraña, y si ha tenido alguna enfermedad médica significativa. Y en el examen físico, cosas importantes de tener en cuenta, pues los signos vitales, sobre todo la tensión arterial, el examen de la cabeza y el cuello, el examen ocular, incluyendo las respuestas pupilares, la simetría o asimetría pupilar y el fondo del ojo, y muy especialmente signos focales en el examen neurológico. Signos focales incluyen afasias, o sea, alteraciones del lenguaje, paresias, hemiparesia o alteraciones de la sensibilidad, ataxia, si presenta meningismo, y las reacciones vestibulares. La siguiente, por favor. Y tenemos esto que se ha popularizado con esta sigla en inglés, está allí el SNOOP o SNOP. Tenemos los síntomas y enfermedades sistémicas, los síntomas neurológicos, el comienzo en trueno o thunderclap, el papiledema, las PES de papiledema pulsátil provocada por cambios de posición o precipitada por ejercicio. En resumen, están a la derecha: comienzo reciente o cambio en el patrón del dolor, cefalea posicional o inducida por el esfuerzo, comienzo tardío en la vida, fiebre, meningismo, enfermedades sistémicas como SIDA, cáncer, y si hay síntomas o signos neurológicos o neuropsicológicos. La siguiente, por favor. Y este es un listado que trae la IHS, la Asociación Internacional de Cefalea, la clasificación más reciente del 2018 sobre las cefaleas secundarias, que los signos de alarma que mencionamos anteriormente nos deben hacer llevar la atención hacia la presencia o no de estas entidades, que tienen un tratamiento específico que en algunos casos pueden ser mortales o que lleven a tener una disabilidad muy importante. La siguiente. La siguiente. De todas maneras, y este es un estudio que se publicó relativamente recientemente en Colombia, y está publicado en Acta Neurológica Colombiana de algunos de nuestros colegas neurólogos en Bogotá. Ellos revisaron 727 pacientes adultos mayores de 60 años, y aún que estos consultaron a urgencias, esta es la consulta por dolor de cabeza en urgencias en adultos mayores, alrededor de la mitad de los casos no son cefaleas secundarias, sino son cefaleas primarias. La mitad de los casos de adultos mayores que consultan a urgencias no son enfermedades catastróficas, no son cefaleas secundarias, sino son la cefalea tipo tensión, la migraña sin y con aura. De las cefaleas secundarias, que fueron el 51-58%, las causas están allí, las que están atribuidas a trastornos del cuello, o sea, por ejemplo, espondiloartrosis, trastornos de la homeostasis, cefalea atribuida a trastornos vasculares craneales o cervicales, a traumas, a neuropatías craneales, a infecciones. Lo que quiero llamar la atención es que de todas maneras un porcentaje importante de las cefaleas, un porcentaje muy importante de las consultas de dolor de cabeza por cefaleas no están relacionadas con un secundarismo. Esta cifra se ha descrito para la población general, que más o menos 70% de las consultas por cefalea en urgencias corresponden a cefaleas primarias y solamente el 30% a cefaleas secundarias. Pero esas son las que tenemos que estar muy alertas, sobre todo en una consulta de urgencias, porque pueden ser catastróficas. La siguiente, por favor. Y esta es la causa, entonces, las causas de esas cefaleas súbitas que llaman la atención y que son un signo de alarma importante en la consulta de dolor de cabeza en urgencias. Esta cefalea que llamamos thunderclap o un trueno o un estallido es una cefalea de comienzo muy abrupto, muy intenso, que sube en intensidad en el primer minuto y que duran unos 5 minutos en esa intensidad tan severa, para luego disminuir de intensidad en el transcurso del tiempo. De todas maneras, tenemos cefaleas en estallido,
de las otras cefaleas intensas, pero de muy breve duración, que pueden multiplicarse varias veces en el tiempo y que no tienen relación con enfermedades significativas. Estas son las llamadas cefalea en picahielo, que aunque son muy intensas y preocupan mucho a los pacientes, no corresponden a la descripción clásica de la cefalea en estallido, que tiene como causas estas entidades que vamos a mencionar ahorita. La primera de ellas, esta hemorragia subaracnoidea. Y aquí hay unos tipsitos, unas reglas, unos conceptos prácticos de cuándo debe preocuparnos un dolor de cabeza y hacernos sospechar una hemorragia subaracnoidea en la consulta de urgencias. No es reciente, pero me parece que sigue siendo válido este estudio, que muestra que entonces debemos sospechar una hemorragia subaracnoidea en un paciente que consulta a urgencias. Regla número 1, mayor de 40 años, que se queja de dolor o rigidez del cuello, que ha perdido la conciencia en este lapso de tiempo, y esta pérdida de conciencia ha sido testificada, y que este dolor de cabeza comienza con el ejercicio. La regla número 2 es: si el paciente con dolor de cabeza llega en una ambulancia, es mayor de 45 años, ha presentado vómito al menos en una oportunidad, y la presión diastólica en urgencias al ingreso es mayor de 100 mililitros de mercurio. Y la regla número 3 es: llega en ambulancia, la presión sistólica es mayor de 160, se queja de dolor o rigidez de cuello y está entre los 45 y los 55 años. Estas son entonces una corta enumeración. Realmente no voy a hacer una revisión profunda de causas de cefalea secundaria, generalmente de tipo thunderclap, y que han estado descritas sus características específicas. Esta es la cefalea relacionada con disección vertebral. No se les olvide ese dolor de cabeza súbito, intenso, en un paciente que ha hecho un movimiento del cuello, alguna manipulación del cuello, y que entonces debemos sospechar la disección vertebral. Hemos visto pacientes que han estado en una peluquería y les han hecho un lavado ahí de la cabeza en esos lavaderos de las peluquerías con hiperextensión del cuello, y se han disecado y tienen las características de un dolor de cabeza en thunderclap. La siguiente. Esa es las características de las diferencias. Esto es un estudio que muestra las diferencias de la cefalea relacionada con disección de arteria vertebral y la disección de las carótidas. Es un estudio muy significativo en cuanto a algunos rasgos que nos harían, pero es pues un poquito como minucioso y quisquilloso de cuál es el tipo de dolor de cabeza, o la localización más bien del dolor de cabeza en las disecciones carotídeas versus las disecciones vertebrales. Es un estudio de Neurology y el estudio se llama el CADIS. La siguiente. Y este es el de una revisión sobre las características de la cefalea del síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, otra causa significativa importante que vemos con relativa frecuencia, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, con o sin hemorragia subaracnoidea en pacientes que consultan a urgencias con cefalea en thunderclap. La siguiente. Y este es un estudio en una revista especial de dolor de cabeza, es GD, que es la revista americana de dolor de cabeza, que analiza algunos casos de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible que no se presentaron con la típica cefalea de thunderclap. La siguiente. Y esta es otro dolor de cabeza, otro motivo de dolor de cabeza en thunderclap, que también vemos relativamente con relativa frecuencia, y es el dolor de cabeza que se presenta en la trombosis de senos venosos. Esta es una descripción del dolor de cabeza, el patrón y la localización en 200 pacientes consecutivos con cefalea y con trombosis de senos venosos cerebrales. La cefalea se presentó en alrededor de casi 70% de los pacientes, fue muy aguda en 81%, y solamente 5% de estos pacientes tuvieron dolor de cabeza en thunderclap.
la mayoría tuvieron está bien, la mayoría tuvieron un examen neurológico normal y les traía aquí uno de nuestros casos con trombosis de senos venosos con el característico motivo de consulta del dolor en trueno, en estallido. La siguiente. Este es otro dolor de cabeza que es frecuente, los pacientes que tienen HIV o SIDA, que pueden tener dolor de cabeza relacionado o no con meningitis o síndromes de hipertensión endocraniana. De todas maneras, algunos pacientes con SIDA pues también pueden tener migraña y cefalea tipo tensión asociado a su enfermedad principal, a su enfermedad sistémica. La siguiente. Esta es otra cosa que quería llamarles la atención sobre la presencia o no de dolor de cabeza durante el embarazo y el puerperio. Es alguno de los que deberían a uno llamarle la atención, aunque la mayoría de las embarazadas y puérperas que consultan por dolor de cabeza no tienen dolor de cabeza relacionado con una enfermedad importante, la principal de las cuales sería la trombosis de senos venosos, que ya mencionamos anteriormente, sino la mayoría de estas personas tienen, de estas mujeres embarazadas o puérperas, tienen dolor de cabeza relacionado con enfermedades crónicas, migraña o tipo tensión, principalmente migraña. La siguiente. Algunas cositas sobre migraña y enfermedades dolores de cabeza crónicos. La prevalencia de migraña es altísima. Ya sabemos que en Latinoamérica y en Colombia es de alrededor de 15% de las mujeres son migrañosas, 15%, 15 de cada 100 mujeres y 7% de los hombres sufren de migraña. La siguiente. Y para revisar algunos de los criterios diagnósticos nos referimos entonces a la clasificación internacional de cefaleas, la siguiente, la tercera edición de hace 3 años. Los criterios diagnósticos de cefalea, de migraña están allí para migraña sin aura y con aura, dolor de cabeza unilateral, pulsátil. De los criterios diagnósticos más significativos es la intensidad moderada, severa y el grado de incapacidad que produce. El dolor que se exacerba con movimientos como subir o bajar escaleras y asociado con náusea o vómito, fonofobia y fotofobia. La siguiente. Y las recomendaciones para el manejo las tenemos en este consenso de expertos. Ahí estoy yo también, y en el de la epidemiología de la migraña también. Algunas recomendaciones. La idea es tratar los ataques rápida y consistentemente para que no recurran, restaurar la funcionalidad del paciente. Recordemos que la migraña es incapacitante, minimizar el uso de medicación de rescate, optimizar el autocuidado, ser costo eficiente y tratar de minimizar o que no tengan efectos adversos. La siguiente. Entonces, estos son los principios generales en el manejo de entidades con dolor de cabeza crónica. La principal de la cual y la más incapacitante y costosa para los sistemas de salud es la migraña y específicamente la migraña crónica. La siguiente. Entonces, estos son los principios generales del tratamiento agudo y preventivo en la migraña, también en estas recomendaciones que publicamos en Acta Neurológica, sobre todo para impedir la cronificación de la migraña, que es una entidad muy difícil de tratar y que requiere a veces el tratamiento y el manejo específico por un neurólogo bien formado. Limitar el uso de medicamentos de tratamiento agudo a máximo 2 días por semana. Deben buscarse cambios adicionales en el estilo de vida o ajustes en la terapia profiláctica. Recomendar el uso temprano de los analgésicos al inicio de la crisis del dolor. No indicar opioides. Recordar que el tratamiento preventivo muestra cambios clínicos después de la 4ª semana y educar y hacer un abordaje integral a los pacientes con migraña. La siguiente. De los medicamentos no específicos, quiero llamarles la atención, pues que todos funcionan, todos estos funcionan, los antiinflamatorios no específicos por vía parenteral, y hay que mencionar 2 que me parecen muy importantes y que a veces no tenemos en cuenta: la metoclopramida, que tiene además de su efecto antiemético, y la domperidona, que tienen además de su efecto antiemético un efecto analgésico. La siguiente.
Y para estas, entonces, son las recomendaciones. Usar la vía que se necesite, si es necesario la vía parenteral, en migrañosas con náusea o vómito, y prevenir de todas maneras el abuso y consumo excesivo de medicamentos, y diciendo que no consuman los analgésicos más de 2 veces a la semana. La siguiente. De la terapia específica, los triptanes. Y les vuelvo a mencionar entonces cuál es la fisiopatogenia de la migraña. Y aquí quiero llamarles la atención de 2 cosas importantes. Los antimigrañosos específicos, como los triptanes, que actúan sobre los receptores de serotonina 1D, y lo que va a estar de moda y que tenemos en cuenta ahora es los nuevos antimigrañosos, tanto profilácticos como para el ataque agudo, que tienen que ver con la proteína relacionada con el gen de calcitonina. Vamos a estar llenos de estos medicamentos en los siguientes años, y quiero que los tengan en mente, porque son pues también tratamientos específicos, obviamente muy costosos y con sus indicaciones, pero ya hay alguno aprobado ya en nuestro sistema de salud en el POS. La siguiente. El tratamiento agudo específico entonces incluye todos estos triptanes que tenemos disponibles en el país. La siguiente. Creo que ya voy a terminar. Y en urgencias, esta es la última cosa que quería llamarles la atención. En urgencias, pues los triptanes subcutáneos que ya no tenemos, la metoclopramida endovenosa otra vez, el droperidol que tenemos en urgencias, los psiquiatras lo usan a veces, y quisiera recalcarles 2 cositas aquí: el ondansetrón intravenoso y el magnesio en dosis de 1 gramo endovenoso son unas herramientas que son muy útiles para cortar rápidamente el dolor. En resumen, el dolor de cabeza es uno de los motivos de consulta más frecuentes tanto en urgencias como en consulta ambulatoria general y neurológica, aunque la mayoría son dolores de cabeza primarios, específicamente migrañas. Es importante descartar las cefaleas secundarias. La historia clínica y el examen físico son los pilares. Las migrañas son las cefaleas primarias crónicas más frecuentes, severas e incapacitantes, por lo que necesitamos optimizar los tratamientos agudos y profilácticos y evitar el abuso de analgésicos y la transformación a migrañas complicadas. Bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias. Creo que cumplo con el tiempo y las preguntas serán en el intermedio. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Espero volver a verlos en la sesión de preguntas. Continuando con el módulo de neurología, la segunda conferencia está a cargo del doctor Pablo Amaya, neurólogo, subespecialista en neurología vascular, profesor de neurología de la Universidad ICES y coordinador del Comité de Neurología Vascular de la Asociación Colombiana de Neurología. Le reiteramos que al final de esta conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Doctor Amaya, bienvenido. Doctor Quiñones, mil gracias por la invitación. A todo el comité organizador, al doctor Juan David López, a todos los residentes del programa de Medicina Interna de la Fundación por invitarme a esta charla. En el día de hoy quiero hablar un poco sobre el enfoque del internista y cómo un internista puede trabajar en el ataque cerebrovascular, sobre todo en la parte aguda. Estos son mis objetivos, que es poner el contexto, cómo el ACV afecta al mundo, la ventana terapéutica que hay, cómo este concepto ha ido cambiando, el estado actual del código ACV en nuestro hospital y los ajustes por la pandemia, y finalmente un quinto punto, que es la certificación de los centros de ACV en América Latina. Este es el panorama de la World Stroke Organization para el mundo sobre ataque cerebrovascular. 1 de cada 4 personas mayores de 25 años puede sufrir un ACV a lo largo de la vida. Hay 80 millones de personas que han sobrevivido a un ataque cerebrovascular y la mitad de ellos con discapacidades severas. Alrededor de 13.7 millones de pacientes al año tienen un nuevo ACV y 5.5 millones de personas mueren por ACV. Por lo que en esto pues es una pandemia. Y aunque la mortalidad en los últimos años ha ido variando, en Colombia ha ido bajando hasta 30 por 100.000 casos de habitantes, fíjense cómo en el Valle del Cauca sigue aumentando, lo que quiere decir que en nuestra región específicamente esto sigue siendo un gran problema de salud pública.
Y además de ser un problema de salud pública, por ejemplo, en este caso que el paciente tiene una oclusión del primer segmento de la arteria cerebral media, es una urgencia vital, lo que quiere decir que todos nosotros, independientemente del sistema de aseguramiento del paciente, en el nivel de atención donde estemos, podemos intervenir en el ataque cerebrovascular y podemos garantizar que los pacientes reciban los recursos de forma más oportuna posible. Y un concepto muy importante para trabajar en este caso es el de tiempo de cerebro. Y ustedes siempre nos han escuchado cómo hablamos de tiempo de cerebro en las charlas de neurología vascular. Pero algo muy importante es que el tiempo de cerebro es relativo. Sabemos que en un promedio, y utilizando el artículo del Dr. Jeffrey Saber y el grupo de UCLA, calculamos que alrededor de 1.9 millones de neuronas mueren cada minuto en un paciente con ataque cerebrovascular. Pero hay unos pacientes que tienen un crecimiento muy lento del ACV y fíjense que estos solamente pierden por minuto 35.000 neuronas, mientras que hay otros que son los altamente delicados que pierden alrededor de 26 millones de neuronas, o sea, 10 veces más del cálculo del promedio, por lo que vemos que esto es muy variable y el reloj tisular es diferente al reloj temporal. Por lo tanto, la ventana que tienen nuestros pacientes hace que algunas personas, incluso hasta 24 o más horas, puedan tener todavía tejido viable, mientras que otro grupo de pacientes en pocas horas ya pueden tener un infarto establecido. Por lo que el tiempo en el ACV sigue siendo algo relativo y debemos personalizarlo para que cada uno de los pacientes reciba las terapias indicadas según su situación actual, que puede tener mucho con las colaterales. Y fíjense aquí cómo el crecimiento del infarto tiene que ver con las colaterales, y aquí hay colaterales buenas cuando hay una pobre colateralidad, y cómo el tejido se puede salvar. Y aquí tenemos varios casos de colaterales. Aquí en este caso tenemos malas colaterales, fíjense que casi no hay vasos, y a las 24 horas ya hay un infarto establecido, aquí un M1 de la cerebral media, y fíjense que ya vemos estos vasos, una colateralidad intermedia, y hay un infarto sobre todo de la zona cortical, y un paciente con muy buenas colaterales, fíjense que parece casi que aquí se interrumpiera solamente un segmento de la cerebral media, pero tiene muy buenas colaterales distales, y fíjense cómo es muy pequeño el core del infarto. Entonces, si bien tiempo de cerebro, en cada paciente es diferente. Y adicionalmente, el concepto clásico de core del infarto, este tejido necrótico, parece que tiene que ver con muchas cosas, y al final lo diagnosticaremos cuando el evento ya ha terminado de instaurarse. Ahora estamos trabajando algo que es el tejido severamente isquémico, tejidos que tienen un flujo sanguíneo cerebral entre 5 y 15 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, que puede ser funcional si se aumenta el flujo en los primeros 30 minutos. Y esa transición de muerte no es dicotómica, no es que pasó a morirse, y hay distintos escenarios donde las imágenes nos pueden mostrar otras cosas. Por ejemplo, miren cómo usando el TAC de perfusión en las primeras 6 horas se puede sobreestimar ese core, y hablamos del core fantasma, o sea, podemos ver un core más grande. Y en la difusión nos muestra, por ejemplo, aquí restricción, pero esa restricción es dicotómica, o está restringido o no está restringido, pero en ese mismo core de infarto puede haber células que aún sean viables, y por lo tanto las imágenes por las que disponemos actualmente no son tan precisas para definir ese concepto. Y en este artículo de Stroke que salió el año pasado a finales, nos dicen que hagamos un cambio de paradigma y cambiar de core isquémico como un nuevo concepto, que es el de tejido severamente isquémico con incertidumbre de viabilidad. Por lo tanto, como ven, este CID-UV nos habla que posiblemente hay tejidos que puedan tener mucha isquemia en la fase aguda y no sabemos con certeza todavía si son viables. Por lo tanto, las imágenes ayudan, y sin imágenes no podríamos tratar una ACV, pero hay conceptos que van cambiando. Y el tiempo también va cambiando. Fíjense cómo el primer estudio del 9CPA del 95 nos daba 3 horas. Luego salió el estudio de CAS3 que decía 2008 podemos tratar hasta 4 horas y media con restricciones, y ahora todavía hay gente que habla que el 4 horas y media lo toman como ventana extendida. Ahora veremos que eso es uno de los conceptos que ha cambiado. Con el 2015, con todos los ensayos de trombectomía que están resumidos en el Hermes, ampliamos la ventana a 6 horas, y ahora estamos hablando de tratar pacientes con trombolisis hasta 24 horas con el Wake Up, y ventanas extendidas para trombectomía de 16 y 24 horas con los estudios Down y Diffuse. Por lo tanto, la ventana, como ven, se ha ampliado hasta 24 horas, lo que quiere decir que si ustedes en el servicio de urgencias reciben un paciente que en las últimas 24 horas se ha visto sin síntomas, puede ser candidato a terapias de reperfusión. Esto es muy importante porque la idea es ser más incluyentes. Ustedes ven que las guías de las sociedades científicas y todo el esfuerzo académico es
es que podamos incluir cada vez mayor número de pacientes para las terapias de reperfusión y no empezar por estar fuera de ventana. Además, yo puedo tener pacientes que en teoría están fuera de ventana, pero su colateralidad aún los puede mantener. Recientemente, el mes pasado, la Sociedad Europea de ACV nos da estas guías con estas recomendaciones. La primera, para pacientes con ACV isquémico de menos de 4.5 horas, se recomienda trombolisis con alteplase, lo que quiere decir que en este periodo de 3 a 4 o 5 horas no debemos excluir mayores de 80 años, diabéticos con ACV previos. O sea, la idea es ser más incluyentes y no pensar que esto es una ventana extendida. ¿Qué es ventana extendida para trombolisis? De 4, 5 a 9 horas. Entonces, fíjense cómo el reloj se ha triplicado. Ya no son 3 horas, sino vamos hasta 9 horas. Y ojalá estos pacientes que tengan una perfusión en el mismatch. Y para eso podemos usar TAC o resonancia para poderlos tratar. Y que estos pacientes, que los que tengamos más de 4.5 horas, que se despiertan con el síntoma, y en los cuales haya un mismatch, un desacople entre las secuencias de FLAIR, que todavía en el FLAIR no sea un infarto, que se ve en la difusión, que no sean candidatos a trombectomía mecánica, se pueden tratar. Y lo mismo, pacientes que tengan hasta 9 horas desde que se despertaron y tengan mismatch, se pueden llevar a trombolisis con alteplase con una recomendación moderada. Entonces, como ven, no solamente son estudios como el EXTEND, como el WAKE-UP, el metaanálisis del WAKE-UP que han salido, sino que ya hay evidencia y recomendaciones de sociedades internacionales para ampliar esta frontera, ojalá con imágenes de perfusión. ¿Cómo estamos usando? El único medicamento en Colombia que sigue aprobado es el alteplase, pero las guías nos dicen que en pacientes que no son elegibles para trombectomía, posiblemente debemos seguir tratando en las 4 horas y media con alteplase. Pero aquellos pacientes que tengan una oclusión proximal, si tuviéramos disponibilidad, podríamos usar tenecteplase, dosis de 0.25, mucho mejor que la dosis de alteplase. Entonces, como ven, las guías han cambiado. La recomendación estándar era usar solamente alteplase. Ya nos estamos moviendo al tenecteplase y posiblemente este será el futuro. La recomendación de todos modos sigue siendo que en estos pacientes, independientemente si usamos alteplase o tenecteplase, por favor, no usemos antitrombóticos, no empecemos terapia de anticoagulación ni siquiera profiláctica a las 24 horas porque sigue siendo un riesgo de sangrar. Entonces, como la información cada vez es mayor, el código AC debe ser dinámico, lo debemos estar actualizando porque cambia el tiempo de ventana, cambian las imágenes a realizar y cambia la estratificación que vamos a hacer para prevención secundaria. Y todos estos cambios que nos permiten cuando tenemos un código, por lo que invitamos y ojalá los internistas puedan liderar estos procesos de instaurar códigos ACVs en sus hospitales, en que haya una comunicación más fluida y que ese código ACV sea una estrategia centrada en el paciente. Aquí tenemos el cerebro de nuestro paciente, debemos trabajar con equipos de paramédicos, con nuestras enfermeras, con los equipos de imágenes diagnósticas, con el equipo de rehabilitación y debemos procesar datos. Si tenemos datos, si tenemos registros, podemos garantizar que haya una estandarización de la calidad de la atención y unos datos que nos puedan servir para tomar decisiones. Educar a nuestra comunidad y sobre todo en esta época de pandemia los invitamos a que eduquemos a nuestra comunidad, que ojalá todos nosotros estemos enterados qué hacer, cómo identificar un ACV y hemos usado este hashtag en las campañas, el ACV no se queda en casa, para que los pacientes no tengan miedo de venir al hospital y que nosotros también les ofrezcamos un hospital preparado para tratar pacientes con COVID que pueden tener un ataque cerebrovascular y pacientes no COVID que van a seguir presentando ataques cerebrovasculares y esto lo sacamos en una carta de la salud que está gratuita, se puede bajar en PDF. Ya después de educar a la comunidad, hemos cambiado nuestras estrategias de entrenamiento. No estamos usando la escala FAST en el triage, usamos BFAST que nos permite hacer balance. Tenemos un código único. Si ustedes marcan 3838 en el hospital, hay una operadora que va a activar todo el código ACV, va a llamar al neurólogo, al residente de turno, a imágenes diagnósticas, a intervencionismo vascular. Y el BFAST entonces incluye balance si el paciente tiene vértigo, nos indica territorio de fosa posterior, si tiene hemianopsia o si tiene alteraciones de amaurosis monocular, que nos sugiere un territorio carotídeo, en el caso de la amaurosis, alteraciones en la cara, pérdida de fuerza en un brazo y además alteraciones del lenguaje para llamar al 3838. Estamos haciendo angiotac para todos.
que esto nos incluye que todos los pacientes podamos ver la colateralidad, porque como ustedes ven, colateralidad nos define posiblemente viabilidad de tejido. Este puede ser uno de los marcadores más sensibles para el pronóstico del paciente, y adicionalmente en casos de oclusiones vasculares podemos saber si el paciente tiene posibilidades de trombectomía mecánica. En la resonancia pedimos un paquete vascular que incluye difusión, perfusión y angio para establecer el mismatch en ventanas extendidas y tener recomendaciones para el personal de enfermería en la pandemia, que es evitar que haya mucha gente en cabina, mucha gente en el área de toma, y prenotificar. Si yo prenotifico a los pacientes, lo que puedo hacer, y esto es muy importante, que nosotros en nuestros hospitales de segundo nivel y tercer nivel de complejidad trabajemos con los centros primarios y con los APH para que nos avisen que el paciente ya va a llegar, y que el código ACV no sea solamente intrahospitalario, sino incluya la atención prehospitalaria, porque fíjense como aunque solamente el 8% de los casos de 2018 a 2019 fueron prenotificados, en este grupo de pacientes más de la mitad, sabemos que es una serie muy pequeña, pero recibió terapias de reperfusión versus los que no estaban prenotificados. Lo que quiere decir que posiblemente prenotificar ayuda a que estemos listos, que el servicio de imágenes diagnósticas, neuroradiología, todos estemos conjuntos. Adicionalmente, la prenotificación tiene otro beneficio adicional, que es poder tener el equipo listo, que el neurólogo esté en la sala de urgencias esperando al paciente, y con esto, si usamos un protocolo de TAC multimodal, podemos ahorrar tiempo, llevar el paciente a resonancia. En los estudios internacionales usaron también TAC de perfusión. Es muy similar, salvo pacientes con infartos lacunares, a la resonancia. A veces nos hemos vuelto muy resonancia dependientes, y si no tenemos un magneto de 3 telas a nuestro lado, pensamos que no podemos tomar decisiones. La tomografía es segura, puede usarse imágenes de perfusión, a veces es un poco más difícil de interpretar, pero nos ahorra tiempo. El tiempo puerta-imagen en nuestro hospital puede ser de 15 minutos para tomografía y puede ser de 45 para resonancia. Entonces, como ven, son tiempos muy especiales. Adicionalmente, si tenemos una maleta de código ACV, aquí uno de nuestros jefes tiene la maleta, podemos tener como diagnosticar a nuestro paciente, tenemos tiras de glucometría y tenemos el medicamento. Y si tenemos eso, podemos usar este esquema en el que tomamos el TAC y podemos dentro del servicio de imágenes poner el bolo de TPA y continuar nuestra intervención. Entonces, si prenotificamos, si tenemos una maleta lista, el neurólogo está en urgencias porque se prenotificó, vamos a poder disminuir el tiempo puerta aguja, podemos tratar el paciente con el bolo, y fíjense, nos ahorramos 7 minutos que nos gastamos de llevar el paciente del TAC a la sala de reanimación. Y esto pues es una conducta que se usa de rutina en centros de ACV. Tenemos un piloto en el que ya hemos hecho 8 casos con una puerta aguja entre 17 a 25 minutos, muy diferente a la ventana tradicional en la que nos demoramos entre 50 y 70 minutos a regresar al paciente. Obviamente debemos tener consentimiento de la familia, debemos hacer un buen aspects y tener una presión arterial favorable y tener unos flujogramas actualizados. Aquí tenemos el flujograma en nuestra sede principal, donde hacemos angiotag y perfusión las primeras 6 horas. A los del despertar incluimos un TAC simple con CTA y perfusión o resonancia de paquete vascular, pero como ven, privilegiamos la toma de tomografía multimodal porque nos ayuda a disminuir tiempos, y en la sede limonar hacemos angioTAC, carótidas y cerebrales en las primeras horas, y en este caso usamos un resonador que nos hace perfusión. Entonces, como ven también que es importante que ustedes sepan qué recursos tengan, adapten los recursos de su centro y cuál es la mejor imagen para tomar, la que estemos más familiarizados y la que podamos obtener más rápidamente. Durante la pandemia se han aumentado los casos de ACV. Sabemos que los pacientes con COVID pueden tener, pacientes han aumentado, los pacientes que no tienen COVID se ha disminuido hasta un 26% las consultas por trombolisis, y las trombectomías son casos más severos asociados a COVID. ¿Qué nos pasó en nuestro hospital? Como vemos, al inicio de la pandemia hubo una caída fuerte y después en el segundo semestre también, y a la medida en que ha habido menos consultas para pacientes que están en blanco, pues paralelamente en la menor cantidad de ingresos, menor cantidad de trombolisis. En Colombia empezamos a identificar casos de COVID y ACV. Estos fueron los 12 primeros casos. Vimos que había más oclusiones proximales y que incluso el COVID podía ser la primera manifestación, un ataque cerebrovascular. Y concomitantemente a estos casos de COVID, íbamos teniendo una disminución en las consultas de los pacientes
en el periodo de pandemia y salvo este hospital, que es un centro donde no había programa de ACV y al instaurarlo aumentó sus consultas, pues también dejaron de consultar nuestros pacientes. Para atenderlos de forma segura, la Asociación Colombiana de Neurología ha hecho unas recomendaciones que se recogen en este documento que está gratuito para tener una ruta de código ACV protegido. Cuando hacemos una tamización y sospechamos que el paciente tiene síntomas respiratorios, debemos tener una protección adecuada y debemos, sin embargo, tratar el paciente. Y que sea sospechoso de COVID-19 no quiere decir que no incluyamos a nuestro paciente para hacer una ruta especial de COVID, para imágenes, para traslado a angiografía, para una toma de PCR, para definir el destino final en cuidados intensivos. El grupo de Barcelona precisamente nos dice, tengan un código ACV protegido, tenga un algoritmo en el cual ustedes en los pacientes sospechosos haya una ruta limpia para los que no sospecha COVID, siempre use todos los elementos de protección personal, siga haciendo tratamientos de reperfusión, incluso en los pacientes que sospecha COVID, que no sean muy severos, evite usar algunos medicamentos porque pueden producir síndromes de vasoconstricción cerebral reversible, no use aloperiol en delirium porque hacen efectos refractarios, y en prevención secundarias, no usar estatinas en lo intrahospitalario. Ellos recomiendan disminuir al 50% la dosis de anticoagulantes directos y no hacer stent carotídeos en la fase aguda. Finalmente, los quiero invitar en los últimos 2 minutos a que ustedes, una de las estrategias, si tiene un código ACV instaurado, si hay un internista, un neurólogo que es líder en su hospital, un emergenciólogo, pueden certificar los centros de ACV a través de la World Stroke Organization. Estamos estimulando a los hospitales en todos los países de Latinoamérica que se certifiquen. ¿Cómo puedo participar? Puedo llenar un formulario para saber si cumplo los criterios de certificación. Puedo tener una herramienta que me va a decir y puedo certificarme como un centro esencial si son centros que ofrecen trombolisis o centro avanzado. Si tengo un programa donde además de trombolisis puedo ofrecer manejo de trombectomía y cuidados especiales ACV. ¿Qué tenemos de futuro? Telestroke. Si hacemos telemedicina podemos llevar la neurología a todas partes, tener entrenamiento. Estamos haciendo un curso virtual de ACV con el CSEC para ofrecer entrenamiento a personas que no pueden asistir presencialmente. Estamos trabajando con la doctora Laura Galvis y el equipo de neuropediatría de la Fundación en hacer un código ACV pediátrico, aunque esto es muy infrecuente, a los niños también les da, y es una población que tiene una historia muy importante en el tratamiento, y poder, gracias a la certificación, estimular que se creen unidades de cuidado específicas como las unidades de ACV. ¿Qué mensaje les quiero dejar para llevar a casa? Tiempo es cerebro, pero es diferente en cada paciente. La ventana depende mucho de la colateralidad. No descarten pacientes en ventana extendida de menos de 24 horas al despertar, incluso con síntomas menores. Acuérdense que cada intervención que pueda disminuir la tensión beneficia al paciente. Y eso incluye hacer imágenes multimodales como TAG y AngioTAG de ingreso para encontrar pacientes con oclusión proximal. En casos de prenotificación y cuando haya un especialista en la sala de urgencias, se puede hacer trombolisis en el TAC, que es manera segura y se puede hacer cuando está entrenado el personal médico y el personal de enfermería. Debemos evitar toda intervención como imágenes redundantes que hagan perder tiempo, que retrasen trombolisis o trombectomía. Y la certificación de centros de ACV que nos va a garantizar poder ofrecer una estandarización y que el cuidado sea el mejor posible a nuestros pacientes y que todo este equipo, ¿para qué trabaja? Para tener una investigación centrada en el paciente. Quiero finalmente con esta diapositiva agradecer a todo el personal que trabaja en el Código ACV en la Fundación, que somos médicos, paramédicos, personal administrativo, los estudiantes del semillero de investigación, la doctora Kemi Arango, que es la médica que trabaja con nosotros en investigación neurovascular, a nuestros aliados nacionales e internacionales que nos ayudan a fortalecer el código y a trabajar cada día mejor por nuestros pacientes. Aquí está parte del grupo. Siempre nos toca tomar varias fotos porque siempre hay alguien atendiendo urgencias y hemos tratado de seguir a pesar de la pandemia. Este es un caso en el que estábamos haciendo trombolisis en el TAC en medio de la pandemia, todo el personal con sus elementos de protección personal. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buena tarde nuevamente. Gracias a la doctora Takeuchi y al doctor Amaya por las excelentes conferencias. La doctora Takeuchi ha tenido un problema personal y no ha podido conectarse, entonces vamos a arrancar con las preguntas del doctor Amaya.
La primera pregunta es, ¿cuál es el papel que tiene el internista en el manejo del ACV agudo? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que el internista debe ser protagonista. En muchos servicios de urgencias el internista es un líder que trata al paciente. Creo que debe tener la bandera de ser el capitán del equipo para diagnosticar, hacer la escala de MEDI-HS, poder definir si el paciente requiere terapias como trombolisis o trombectomía, y adicionalmente puede tener un papel superior cuando tiene un cargo directivo administrativo en urgencias, que es dirigir el paciente para que haya protocolos estandarizados de tratamiento, haya flujogramas. Entonces yo creo que medicina interna es la base de la parte clínica, la neurología es una subespecialidad de la medicina interna y todos los internistas pueden cambiar el tratamiento de los pacientes de ACV. Ojalá tengan un entrenamiento adicional en escalas como el NDHS, en la evaluación rápida de imágenes con aspects. El internista yo creo que es el líder que puede cambiar que un centro se pueda volver un centro de ACV y trabajar en conjunto con otras especialidades como neurología o neuroradiología para tratamientos avanzados. Pero yo creo que lo más importante que tienen los internistas es el liderazgo, la integralidad y que pueden hacer todos los tratamientos, que pueden ser los líderes de un programa de trombolisis y un programa de selección de trombectomía en sus centros. Bien, aquí hay otra pregunta. Dice, en el servicio de urgencias, si tengo resonancia y TAC, ¿la mejor opción sería tomar resonancia con protocolo de stroke para todos los pacientes? Pues depende. Yo tengo 3 resonadores, pero yo prefiero hacer TAC. Como les mencionaba, en mi hospital y cada centro es diferente. En el Instituto Neurológico de Colombia, en Medellín, tiene el resonador en la puerta de urgencias, hacen rápido resonancia. Yo me demoro más, mi puerta imagen cambia 20 minutos en la diferencia entre si hago TAC de perfusión y angioTAC que si hago resonancia. Entonces yo si tengo claro que el paciente tiene un NIH alto, el paciente es una ACV del despertar, incluso lo lleva a perfusión por TAC. Entonces en el caso yo prefiero hacer TAC multimodal, hacer resonancia con protocolo de stroke. Lo importante es que ese TAC también tenga al menos TAC simple y angioTAC y que ojalá no me demore mucho más, porque yo puedo tener una resonancia que me dé mucha más información, pero si eso me retrasa la trombolisis o llevar a un paciente a trombectomía, posiblemente no tengo diferencia. Por eso es muy importante trabajar en equipo con los neurólogos, los radiólogos, definir cuál imagen tengo mejor, y por eso nosotros hemos ido abandonando un poco la toma de resonancias porque nos retrasa el tiempo. A veces si el paciente está un poco agitado, está fásico, hay que sedarlo. Si tiene marcapasos también toca llamar a electrofisiología. Entonces yo creo que hay más disponibilidad de TAC que de resonancia y los tiempos pueden ser menores. Entonces, aunque se pueden usar ambos, a veces lo excelente pelea con lo bueno. Yo prefiero usar TAC porque es bueno, bonito, barato y rápido. Perfecto. 2 preguntas, Pablo. Esta es, ¿qué opina de la telemedicina en el manejo del código ACV? Pues yo no les voy a dar tanto mi opinión, que creo que la opinión de los expertos es el más bajo nivel de evidencia, pero sí tenemos la claridad y hay estudios que aprueban el uso de teletrombolisis, de poder atender pacientes en agudo para definir. Las unidades móviles de stroke ya han mostrado ser costo efectivas, han mostrado ser útiles. En estas unidades se hace telemedicina para poder tener evaluación de imágenes, empezar la trombolisis desde una ambulancia con tomógrafo. Hay programas en países como Chile, donde han llegado a regiones tan alejadas como la isla de Pascua, han podido hacer trombolisis guiadas por telemedicina. Entonces creo que es una gran herramienta. Programas como el del Massachusetts General Hospital trombolizan más pacientes por telemedicina que los que llegan presencial a urgencias. Colombia creo que avanzó mucho con la pandemia en telemedicina y una de las opciones es precisamente tener trombolisis. Si yo tengo un centro que tiene TAC, tiene el medicamento, así no tenga un neurólogo, puedo hacer conexión, puedo hacer teletrombolisis, puedo evaluar imágenes para seleccionar pacientes para remitir a trombectomía, y ya muchos países han mostrado evidencia sólida y creo que es algo fundamental, y por eso les mostraba el telestroke como algo que es el futuro y ojalá se vuelva pronto el presente para el tratamiento agudo de pacientes. Perfecto. Y finalmente, esta pregunta que nos plantean, si los accidentes cerebrovasculares en esta pandemia han venido aumentando y si han aumentado el número de casos con agresividad relacionados con los eventos vasculares y SARS-CoV-2. Pues
lo que hemos visto es algo dicotómico. Los pacientes que tienen ataques cerebrovasculares no relacionados con COVID se disminuye cuando hay picos de pandemia, la gente prefiere quedarse en casa, consulta tardíamente, llega con los eventos instaurados. Y en los pacientes que sí tienen COVID, hemos visto a veces las manifestaciones con eventos más severos. Incluso a veces cuando hemos activado código ACV, paciente joven con oclusión carotidia, desde la porción cervical, alta carga trombótica, cuando se llama procedimiento endovascular, muchas veces después tenemos un resultado de PCR por COVID positivo. Por lo tanto, parece que si hay estados hipercoagulables y en ese subgrupo de pacientes que tienen ACV relacionado a COVID en los jóvenes hemos visto mayor cantidad de casos de oclusión proximal y malos desenlaces. Obviamente son observaciones pequeñas y la evidencia está en construcción, pero creo que sí hay que tenerlo en cuenta. Paciente joven sin factores de riesgo con una ACV grande, pues hay que pensar en COVID. Bien, vamos a responder unas cortas preguntas en los próximos minutos de la doctora Takeuchi. Una de esas preguntas era, ¿cuál sería el manejo de la cefalea por abuso de analgésicos? Yo personalmente pienso que uno de los primeros pasos es individualizar cada caso. Yo creo que el paciente tiene que responsabilizarse de su situación clínica y por lo tanto tiene que entender que los analgésicos van a ser realmente una medida contraproducente y seguramente va a hacer que se perpetúe el dolor. Por lo tanto, creo que esto es educación y trabajar en conjunto con la familia y con los cuidadores del paciente para que puedan salir adelante. No sé si Pablo tenga algún comentario adicional sobre el manejo de la cefalea por abuso de analgésicos. Sí, pues esto es un tema muy importante. De hecho, hay algunas guías que recomiendan, pues la parte de primero es educar, explicarle al paciente que existe este fenómeno, que los analgésicos pueden producir efectos secundarios severos, pueden producir síntomas sistema nervioso central y determinar si es un caso no tan fuerte, que yo puedo manejar en el servicio ambulatorio, puedo hacer un curso pequeño de esteroides orales, hacer switch por otro medicamento, o si realmente son casos severos que a veces necesitan hospitalización, pero precisamente depende de qué tan severo sea el consumo de sobreuso de analgésicos. Bueno, aquí nos están sonando las alarmas. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Desafortunadamente, la doctora Takeuchi no pudo ingresar a la plataforma. Sin embargo, bueno, nos quedamos con buenos mensajes de ambos conferencistas. Vamos a cerrar el módulo de neurología, no sin antes invitarlos para que a la 1:20 se puedan conectar a las sesiones de la tarde. Viene el módulo de reumatología, de urgencias y de gastroenterología. Muchas gracias por su participación. Cardiología. De cardiología, perdón.